Hola, muy buenos días nuestros queridos hermanos y hermanas que conforman la clase de nuevos creyentes. Continuamos con nuestro estudio de doctrinas cristianas. Ya estamos en la fase de eclesiología y hoy iniciaremos un nuevo tema. Yo les ruego, hermanos, que tengan a la mano su cuaderno de trabajo. Ubiquémonos allí en la página número 29 y tengamos a la mano
papel, lápiz, donde podamos anotar nuestras dudas, nuestras conjeturas y todo aquello que nos llame la atención de la clase. Yo les ruego, hermanos, que tomemos en cuenta este tema, pues es de vital importancia. Octubre tradicionalmente se ha tomado en nuestra iglesia como el mes de la mayordomía y hoy vamos a hablar acerca de las ofrendas precisamente. Hermanos, estemos orando también, hermanos, por esta contingencia sanitaria. Hermanos, las cosas están difíciles en nuestra ciudad y solamente, hermanos, humillándonos, clamando a nuestro Dios por su misericordia, es como esto se va a solucionar. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por tu bendición y por tu cuidado. Te pido por nuestros hermanos, Señor, te pido que tú les cuides, Señor, y les protejas. Señor, que no entre ningún mal a través de sus puertas, Señor, que no entre a sus casas, Señor, y que no tengan falta de sustento económico, Padre Celestial. Señor, bendícenos de acuerdo a tu misericordia, Padre Celestial, y perdona nuestras faltas. Señor, nos ponemos en tus manos en este momento. Haznos aprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, igual que las otras clases, voy a hacer desaparecer mi rostro y vamos a poner mucha atención. Dios les bendiga, hermanos, y esperemos que sea de provecho para nosotros esta clase. Recordemos lo que hemos visto durante las últimas 3 lecciones. Hemos visto lo que hace la iglesia o las funciones de la iglesia, lo que nosotros les llamamos ministerios de la iglesia. Clásicamente nosotros podemos dividir estas funciones en 5. Hay quienes la dividen en 7, pero hermanos, nosotros vamos a tomar esta base de 5, ¿sí? Y le vamos a llamar ministerio de adoración, ministerio de proclamación, ministerio de enseñanza, ministerio de comunión fraternal y ministerio de servicio a la humanidad. Hermanos, estas son, aquí se engloban todas las funciones de nuestra iglesia. Decíamos al inicio de nuestra clase que cuáles son los recursos de la iglesia. Es la clase que nos toca tratar hoy. Es decir, cómo viene el sustento a nuestra iglesia. Bien, hermanos, pues nosotros decimos que nosotros tenemos un sustentador divino. Es decir, hermanos, el Señor provee para el funcionamiento, para la vida diaria, para el sostén de la iglesia. Y el Señor en su plan divino dejó tres formas en las cuales los miembros que conforman el cuerpo de Cristo pueden ofrecer sus bienes o sus talentos o sus ofrendas a Dios, que son las ofrendas, los diezmos y las primicias. Hermanos, todo esto vamos a ir solamente a la Biblia. No vamos a hacer ninguna especulación, solamente trataremos Biblia. De las 3 formas como el creyente puede contribuir al sustento de la iglesia, hoy vamos a tratar el tema de la ofrenda y vamos a ver que la ofrenda forma parte de nuestra adoración a Dios y no es un mero mecanismo de mantenimiento del local. Es algo que a menudo parece olvidado o no sabido en nuestras congregaciones. Con demasiada facilidad vemos que en nuestras iglesias, cuando se recoge la ofrenda, se toma como un elemento más dentro del orden del culto, pudiendo a veces dar la sensación de que con eso estamos pagando nuestro derecho a pertenecer a tal o cual iglesia. La ofrenda no es un ritual ni un mecanismo de recaudación. La ofrenda no es diezmo, sino que está por encima del diezmo. En un momento más vamos a explicar por qué decimos esto. La ofrenda es el reconocimiento sincero y de corazón de las bendiciones recibidas de Dios. La ofrenda es una forma maravillosa de adorar a Dios, pero a la vez es un medio para hacer efectiva la gran comisión a la que todos estamos llamados a responder. Si estamos hablando de la ofrenda y hemos puesto como premisa que solamente queremos utilizar la Biblia, entonces, hermanos, vamos a buscar una definición teológica o bíblica para la palabra ofrenda.
y vamos a encontrar que se entiende por ofrenda un don que se ofrece y se dedica a Dios. En ese sentido, hermanos, todo cuanto dedicamos y damos a Dios es ofrenda. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos habla de que somos administradores de nuestras posesiones y todo lo que tenemos materialmente hablando. La ofrenda debe ser libremente escogida de lo que recibimos y por tanto administramos. Vean, hermanos, lo recibimos. No es nuestro, el Señor nos lo da, entonces somos solamente administradores. Hermanos, la ofrenda se da después de haber diezmado. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque el diezmo ya le pertenece a nuestro Dios. Hermanos, es algo que ya es de Dios. Entonces no tenemos ninguna gracia cuando nosotros entregamos a Dios nuestro diezmo. Ya es algo de Él. La ofrenda, hermanos, es lo que damos por encima o después de haber diezmado. Hermanos, los pobres o los necesitados son de una manera u otra los que deben de ser receptores de nuestra administración al momento de dar. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 15:11. En hebreo, el término general para designar las distintas clases de sacrificio u ofrendas era la palabra minjá. Posteriormente, minjá significó solamente la ofrenda vegetal y el término corbán se impuso para la designación general de todas las ofrendas. En la Septuaginta, la palabra aparjé o aparché traduce en primer lugar una palabra hebrea que es la palabra resit y con ello indica la ofrenda de las primicias. Entonces, resit quiere decir primicia de las frutas naturales que se consagran a Jehová como el que otorga la fertilidad de la tierra. Continuando con nuestra definición teológica de la palabra ofrenda, vamos a encontrar que con frecuencia se traduce el término hebreo terumah como aquel que se refiere a donativos en especie o en dinero para el culto y para los sacerdotes. La práctica de la ofrenda es consecuencia de la fe de los israelitas en la creación y en el reconocimiento de que Jehová es el dador de la vida y el que cuida y protege tanto a los hebreos como a los animales y sus plantas, siendo un hecho natural que se le ofrezcan las primicias de toda la vida. La Biblia no considera que el sacrificio tenga valor en sí mismo entre los israelitas. La única razón por la que sirve el sacrificio es porque Dios lo ha dado como medio para efectuar una expiación. Vea Levítico 17:11. ¿Por qué se ofrecían entonces los sacrificios? En el Antiguo Testamento el elemento importante fue la justificación de la persona pecadora delante de Dios. Los sacrificios eran la forma para expiar el pecado, pues el hombre ya no podía adorar, estaba enemistado con Dios por la separación que producía el pecado. No es el propósito de esta clase dar más información acerca de las aplicaciones específicas de las ofrendas de los israelitas, pero sí les diremos, hermanos, que se mencionan 5 ofrendas en el libro de Levítico y solamente la ofrenda mecida es una ofrenda incruenta, es decir, una ofrenda que no involucraba el sacrificio de una víctima, que era oveja o podían ser novillos o tórtolas. Bien, hermanos, no quisiéramos entrar en esto, pero tenemos que hacerlo. Hermanos, vamos a dar una definición secular de lo que es ofrenda. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no quisiéramos tratarlo? Pero lo consideramos necesario para su conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces se nos puede confundir o se trata de confundirnos. Incluso, hermanos, en estaciones de radio o en canales de televisión supuestamente llamados cristianos y se nos sobrepone una definición teológica con una definición secular. Entonces, al final, hermanos, ya no sabemos dónde andamos. El sacrificio o ofrenda que pertenece a todas las religiones en general fuera del cristianismo, incluida la religión católica, es una acción ritual, óigalo bien,
para influir en las fuerzas o en poderes invisibles, pretendiendo ofrecerles satisfacción para tratar de lograr bendiciones positivas. El sentido general del sacrificio se caracteriza ante todo por la antigua fórmula romana, do, ut, des, que significa te doy para que tú me des. ¿Le suena conocido? Te doy para que tú me des. Este parece ser el motivo y el fundamento de la teología de la prosperidad que tanto daño causa al cristianismo y lo denigra. En cuanto al sacrificio, nos dicen los diccionarios cristianos lo siguiente: es ofrecer o dar una cosa en reconocimiento de la divinidad, matar, degollar víctimas que pueden ser ovejas, novillos, etcétera, o poner alguna persona o cosa en riesgo o peligro o trabajo para algún fin elevado. También puede ser un acto de abnegación personal. ¿Cómo qué, hermanos? Como dejar de casarse. ¿Les suena conocido? También puede ser un acto de abnegación personal o un ofrecimiento de manda, promesas, autoflagelaciones, promesas de matachines, etcétera. En su pantalla, hermanos, van a observar ahí imágenes de algunos de estos profetas o de estos predicadores de la prosperidad. Hermanos, ellos incluso han llegado a decir que si usted no diezma, usted no es salvo. Hermanos, de veras, hermanos, nosotros somos salvos por gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Hermanos, no estamos comprando, no es por obras, no estamos comprando. Nosotros damos porque ya somos salvos. Pero hermanos, no es absolutamente algo que sea impositivo. Hermanos, lo debemos de hacer, pero no significa que usted pierda la salvación, como dice este hombre llamado Cash Luna. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Hagamos un viaje ahora por la ofrenda a través de la historia bíblica y vamos a iniciar con la prehistoria bíblica. Vamos a encontrar, hermanos, que todos aquellos sucesos acontecidos con anterioridad a los días de Moisés deben de considerarse como la prehistoria bíblica, pues todo cuanto se recoge en el Pentateuco anterior a Moisés fue transmitido por vía oral y o por revelación divina a Moisés, como sostienen otros autores, y no existen evidencias o materiales escritos que nos demuestren que aquellas cosas ocurrieron, ¿sí? Ya en la palabra de Dios se encuentran detalles que ayudan a comprender mejor la ofrenda a Dios. Antes de que Dios estableciese unas condiciones en cuanto a las ofrendas dadas a Moisés en la ley, ya se venían practicando algunos sacrificios. Parecería que la naturaleza humana tiende a disponer nuestro espíritu para acercarse a Dios. En Génesis 4, del 1 al 8, encontramos la ofrenda de Caín y Abel. Los dos estaban ofrendando ante el altar que ellos hicieron, pero a los ojos de Dios las ofrendas de ambos no eran iguales, pues le agradó más la de Abel y menospreció la de Caín, por lo que se puede deducir a la luz de la carta a los hebreos que no fue la naturaleza de la ofrenda, es decir, no era porque eran vegetales. Lo que provocó el rechazo de Dios fue el espíritu con el que se ofrendó. Ya desde el principio había dos formas de ofrendar. Ofrendar el que lo hace con amor y regocijo, y el que lo hace solamente por necesidad, como una obligación. Evidentemente Dios aprobará una ofrenda y la otra no, pero lo realmente importante es que ya en esa época las ofrendas eran voluntarias, pues todavía no había ley u ordenanzas de Dios al respecto. Continuando con este viaje a través de la ofrenda en la historia bíblica, vamos a encontrar que Abraham entregó el diezmo a Melquisedec cuando regresaba de derrotar a los 5 reyes, y Jacob promete dar la 10ª parte de lo que le pertenecía a Jehová. En la Biblia encontramos 3 etapas bien diferenciadas la una de la otra. Cada una de ellas contiene instrucciones muy útiles para enseñarnos a dar nuestras ofrendas a Dios. Estas 3 etapas las podemos encontrar y son estas. Inciso A:
antes de la institución de la ley de Moisés. Inciso B, según la ley de Moisés. Inciso C, bajo la gracia o según el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, llegamos a cómo se trata la ofrenda en el Nuevo Testamento y vamos a ver las enseñanzas de Jesús a este respecto para que el creyente se dé cuenta de que no posee nada, sino que es tan solo un administrador de los bienes que Dios le ha confiado. El Señor Jesucristo habló de la actitud del hombre hacia el dinero y las posesiones materiales en 16 de sus 38 parábolas. Y en el Nuevo Testamento, 1 de cada 6 versículos se refiere a la actitud del hombre hacia el dinero o las propiedades. Jesucristo nos dio el ejemplo dando sus diezmos y sus ofrendas, ya que nadie le pudo acusar jamás de que no hiciera tal cosa, pues el no haberlo hecho hubiera significado un pecado ante la ley de Moisés. Y el Señor Jesús dijo en una ocasión a los fariseos: ¿alguno de ustedes me puede redarguir de pecado? En el tiempo de Jesús la ley no había sido modificada, pero por algunas expresiones del maestro deducimos que los hombres no la estaban cumpliendo adecuadamente. En todo momento él defendió la ley tal como lo vemos en el Sermón del Monte. En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor, al igual que los profetas, no rechaza fundamentalmente el culto, sino que Él pretende un desprendimiento de los rituales y los legalismos para dar lugar a lo que realmente es importante: el amor a Dios. Escuchémoslo: el amor a Dios. La ofrenda en la práctica neotestamentaria. Al leer el Nuevo Testamento encontramos que en él se habla más de ofrendas que de diezmos, pero esto no significa que el diezmo queda anulado y sustituido por las ofrendas, sino que en el Nuevo Testamento hace énfasis que el cristiano debe ser más generoso que aquellos que vivieron sin una revelación tan clara de la salvación. Las investigaciones sobre la historia de la redacción permiten ver con claridad una orientación ética del pensamiento neotestamentario del sacrificio. Dice la palabra de Dios: no os olvidéis de la ayuda mutua y de hacer el bien, que de tales sacrificios son los que se agrada a Dios. Esto lo encontramos en Hebreos 13:16, encontramos en Marcos 12 del 41 al 44 y en Lucas 21 del 1 al 4 el relato de la ofrenda de la viuda, poniendo de relieve el espíritu de la ofrenda. No debe ser de lo que nos sobra, como en el caso de los ricos, sino que debemos ofrecerlo todo, tanto las posesiones económicas como toda nuestra vida. Una entrega total y sin reservas es la que agrada a nuestro Señor. En el caso de la ofrenda levantada en favor de los santos de Jerusalén, vemos cómo ofrendaron por encima de sus posibilidades, con una entrega absoluta al Señor. En este pasaje de segunda a la carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 7, podemos ver el espíritu de solidaridad y generosidad de las iglesias neotestamentarias. Uno de los pasajes que describen más claramente el espíritu de la ofrenda neotestamentaria lo encontramos en 2 a los Corintios 9 del 6 al 15. En primer lugar nos dice que en la medida en que sembremos, así segaremos. Si con abundancia recogeremos. Si escasamente, escasa también será nuestra cosecha. Pero también establece la condición de la ofrenda con liberalidad, tal como se propuso en el corazón, no con mezquindad ni por necesidad, pues Dios ama al dador alegre. Esta verdad debe destacarse. Nadie está alegre si sabe que ha dado menos de lo que Dios espera de nosotros o de lo que Dios se merece.
En este pasaje también vemos el poder de Dios para darnos con todo lo que necesitamos para que podamos abundar en buenas obras. Vemos que el Nuevo Testamento no ordena el diezmo, las primicias o los primogénitos como en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, reiteramos el principio de la ofrenda voluntaria como una respuesta del hombre al amor que Dios mostró. El Nuevo Testamento reconoce que no es posible que los animales puedan borrar los pecados del hombre. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 10:4. Pero lo que los animales no pudieron hacer, lo pudo hacer el Señor Jesucristo con su muerte. La gran verdad es que Cristo tomó nuestro lugar cargando sobre sí nuestros pecados, siendo el verdadero sacrificio, el sacrificio perfecto. Tal como vemos en el Nuevo Testamento, los adoradores ya no necesitan de sacrificios cruentos, sino que dan paso a los sacrificios espirituales. Ya que hemos dado un vistazo a lo que dice la Biblia respecto a cómo se debe de ofrendar o lo que es la ofrenda, ahora vamos a ver lo que son las formas actuales para ofrendar. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos ofrendar? Siendo la manera cristiana de ofrendas, se debe ser como propuso en el corazón. Al dar, no lo hacemos como en el Antiguo Testamento para expiar el pecado, pero igual que aquellos, lo que damos, lo consagramos, lo dedicamos y lo entregamos como ofrenda para la obra del Señor. Al ofrendar, deberíamos hacerlo con espíritu de sacrificio. Nuestras obras no le agradan a Dios. Quien ha aprendido a dar sus dones, su tiempo, sus talentos, su todo al Señor, no tendrá reparo en ofrendar con sacrificio. Al dar con alegría conforme a lo que se propuso en el corazón, es fundamental el sentimiento de adoración en nuestras ofrendas. Por medio de sus ofrendas, el adorador expresa su creciente vida interior, su gratitud a Dios que desborda en la fraternidad dentro y fuera de la iglesia. La iglesia levanta ofrendas. Escuche esto, levanta ofrendas, no colectas. Colectas es como pasar el sombrero para que se deposite una pequeña cantidad de dinero allí. Nuestras ofrendas, además de ser parte de nuestra adoración al Señor, llevan el propósito de facilitar las tareas de la iglesia. Las iglesias necesitan darse cuenta que existen no para ellas mismas, sino para dar testimonio de Jesucristo, y que no es ninguna gran mérito o ningún gran logro el que las iglesias lleguen a sostenerse por sí mismas. En la medida de que cada miembro asuma su responsabilidad, será el progreso y el afianzamiento de la obra. No es suficiente con dar a Dios una parte de nuestro dinero, según hayamos prosperado. Es necesario que sepamos ofrendar según las instrucciones bíblicas. La ofrenda cristiana inadecuada se debe en primer lugar a la falta de vigor espiritual. Si el creyente no pone a disposición de Dios todo lo que es, entonces, hermanos, es porque no se ha entregado completamente a Dios. Hermanos, si todo nuestro talento, todo nuestro ser, todas nuestras riquezas, nuestras pertenencias no se ponen a disposición de Dios, hermanos, es porque no, toda nuestra vida no está a disposición de Dios. Hermanos, se corre el riesgo en las iglesias que se persiga llenar el presupuesto a costa de cualquier situación, incluso sacrificando las actividades de la iglesia. El pastor o los líderes, hermanos, corren el riesgo de ser meros recolectores de dinero para cumplir con un presupuesto. Hermanos, nunca debemos olvidar que la iglesia existe para cumplir sus funciones o sus ministerios. Hace unos momentos acabamos de hablar de la fórmula bíblica para ofrendar y hermanos la tenemos ahora frente a nuestra pantalla con sus respectivas citas bíblicas. Hermanos, debemos de ofrendar con gozo, segunda a los Corintios 9:7.
La ofrenda debe de ser tomada con un profundo celo espiritual, es decir, hermanos, debemos respetar nuestra ofrenda. Segunda a los Corintios 8:7 y 9:2. Las ofrendas deben ser administradas correctamente. Segunda a los Corintios 8:20, deben ser dadas con buena voluntad. Segunda a los Corintios 9:2 y 8:12. Deben ser dadas con discreción, de acuerdo a Mateo 6:3. Deben ser dadas sin avaricia, segunda a los Corintios 9:5, y deben ser hechas con verdad, Juan 4:23. Bien, hermanos, ahora mencionaremos algunos de los tipos de ofrenda. Vamos a encontrarnos con la ofrenda anónima. Es cuando no sabemos quién la deposita. Alguien simplemente deposita en un sobrecito de los diezmos o de las ofrendas una determinada cantidad de dinero y puede anotar para lo que quiera que se utilice aquella cantidad. Pone la fecha si quiere, no sé, y hermanos, la deposita. O incluso, hermanos, puede darla sin dedicación o sin un fin determinado. La ofrenda sistemática es cuando una persona determina o promete dar semanal, quincenal o mensualmente una determinada cantidad de ofrenda para algún propósito. Hermanos, y la ofrenda específica o designada es cuando específicamente se dice que aquella ofrenda es para determinado ministerio o para enviarlo a algún misionero o para regalársela al pastor o para comprar otra van, etcétera, etcétera, hermanos. Para esto son las ofrendas designadas. Bien, hermanos, llegamos así al fin de esta clase de cuáles son los recursos de la iglesia, tratando específicamente el tema de la ofrenda. La siguiente semana, hermanos, resolveremos el cuestionario que está en sus cuadernos de trabajo. Ahora, hermanos, acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos pudimos enterar de tantas cosas este día. Gracias, Padre Celestial, porque tú amas al dador alegre, porque tú vigilas nuestra actitud, porque no podemos darte sobras, Señor. No eres merecedor de nuestras obras, Padre Celestial, porque tú te entregaste todo. Gracias por tanta bondad, Señor, y ayúdanos a entender que al dar la ofrenda simplemente, Señor, estamos expresándote, Señor, nuestra adoración. Gracias por todo, perdona nuestras faltas y permítenos estar de nuevo en esta clase la próxima semana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en la siguiente diapositiva, en la siguiente exposición, encontrarán el teléfono de un servidor junto con el WhatsApp. Si tienen alguna sugerencia o alguna duda, favor de expresarla. Hermanos, Dios les bendiga.